Bienvenidos a esta clase, primera clase del módulo de química de esta formación de validación de bachillerato. Entonces vamos a arrancar primero que todo entendiendo cuál es la importancia pues de la química. Y en esta importancia de la química pues hay un buen número de actividades que necesariamente pues están relacionadas con la química. Y pues casi todo lo que nosotros tenemos alrededor, los transportes, los alimentos, la tecnología, la salud, la vivienda, el vestir, desde la creación del universo, incluso el amor y el estudio, tienen que ver con esta ciencia. Entonces, pues la importancia es total de esta ciencia en la vida diaria, porque pues ella nos permite entender pues todo lo que hay a nuestro alrededor y también transformar todo lo que hay a nuestro alrededor. Ese es el objeto pues de esta importante ciencia. Acordémonos que son tres ciencias básicas: la biología, la química y la física, y podríamos incluir también como una ciencia básica la matemática. Estaríamos hablando de que esos son los fundamentos pues de todo lo que nosotros vemos e interactuamos, y pues hace parte de lo que debemos conocer, pues como decía, para poder transformar nuestros alrededores, nuestra vida diaria. Dentro de pues lo que es la química, podríamos decir que es un mundo de la ciencia, y aquí hay algunas aplicaciones de la química. Entonces tenemos la química que nosotros vemos dentro de las empresas, una empresa de fabricación que, como vemos acá, hace procesos de transformación, tiene que ver con la química. Vemos a alguien en un laboratorio identificando, o sea, una de las partes de la química más importantes se llama la química analítica o la química de detección de sustancias. Y pues esto es lo que está haciendo esta persona en un laboratorio, tratando de identificar sustancias, y eso es muy importante, la química de identificación de sustancias. Tenemos pues nuestro organismo, todos los organismos vivos, que tenemos ADN, y dentro de ese ADN todo es una mezcla de sustancias químicas. Tenemos las células, los núcleos, los cromosomas y el ADN, y todo esto hace parte pues de lo que se conoce como la bioquímica, la química de los seres vivos. Y tenemos también que es una ciencia porque aplica el método científico. Entonces acordémonos que todo lo que es susceptible de hacer un proceso de método científico es una ciencia, y la química aplica totalmente, y muchas cosas pues hoy en día se les aplica el método científico. El método científico primero consiste en observar, después de observar, establecer una pregunta, o establecer una pregunta, un cuestionamiento. Sobre ese cuestionamiento se establece una hipótesis, sobre la hipótesis se establece una experimentación o una comprobación, después se hace un análisis, y después se determina y se establecen unas conclusiones. Este método, que está vigente desde 1500, 1600, está vigente hoy en día y sigue siendo parte fundamental de la creación de ciencia. Es decir, todo lo que nosotros tenemos actualmente es susceptible de comprobar, susceptible de aplicar el método científico, y la química obviamente hace parte de esto. Hay cuestiones como incluso la química del amor. ¿Qué es la química del amor? La química del amor son las sustancias que generan atracción entre hombres y mujeres. Y eso proviene básicamente de unas sustancias químicas que llaman serotonina, la dopamina y la feniletilamina, ¿sí? Que están dentro del organismo y son los que provocan la atracción entre dos personas. Entonces, eso es lo que se conoce como la química del amor.
se producen dentro de glándulas del organismo y generan la atracción. Entonces, eso hace parte de lo que tiene que ver con la bioquímica y hace parte también o sea, de importancia que tiene hoy en día la bioquímica dentro de las ciencias y dentro de lo que es la vida diaria. En la vida cotidiana en que vemos la química en muchas cosas que nosotros observamos en el día a día, cuando el hierro se está oxidando, cuando hacemos una fogata, en nuestra digestión, cuando consumimos alimentos hay un proceso bioquímico bastante importante, cuando hay un proceso de freír un huevo, ese proceso de transformación, hornear una tarta o hacer proceso de transformación de una tarta, cuando se hace galvanoplastia, que es hacer impresión de, digamos, por ejemplo, cromados o algunos procesos que se hacen electroquímicamente, cuando se pudre un banano, cuando ponemos un Alka-Seltzer en agua y esto se disuelve, en los fuegos artificiales, que pueden ser fósforo u otras sustancias fosforescentes que producen ese fuego artificial, y en una batería química o en un proceso de electroquímica donde hay un ánodo y un cátodo y hay una circulación de energía. Entonces, en muchos procesos de la vida diaria nosotros vemos la química. Pues es la imagen más común que nosotros tenemos, una persona en un laboratorio haciendo unos análisis, en este caso puede estar haciendo un proceso de separación, muy seguramente una destilación, aquí está condensando un destilado. Esto puede ser algo similar a la obtención de un perfume o una esencia, y puede ser lo que esté haciendo en estos momentos esta persona en el laboratorio. Normalmente lo relacionamos con personas que están dentro de un laboratorio, pero no es lo único, como vimos anteriormente. El inicio pues de la química tiene que ver cuando nos comenzamos a preguntar, bueno, ¿de qué está compuesto todo lo que vemos? Y pues ya identificado, todo nuestro universo proviene de elementos químicos, principalmente hidrógeno. Es lo que vemos que es incandescente. Estos son galaxias. Esto es una foto real de una galaxia. Y esas galaxias están compuestas por millones de estrellas, y esos millones de estrellas en su esencia son hidrógeno fundamentalmente. Entonces, sabemos pues que este es como el elemento más preponderante en todo el universo, el hidrógeno, y sobre él se constituyen pues esencialmente las estrellas, y de las estrellas pues se derivan toda una serie de compuestos. De hecho, pues todos los elementos que tenemos en la Tierra, los elementos de la tabla periódica, provienen de todo este proceso del universo, que pues en su proceso de expansión pues construye estrellas, y esas estrellas construyen, así como el Sol, construyen pues algunos astros, algunos planetas como tenemos en el sistema solar, que giran alrededor de esas estrellas, y pues se genera todo este proceso que nosotros tenemos actualmente, que es en cada uno de los planetas que hay dentro del sistema solar pues hay elementos químicos, y nosotros dentro de la Tierra tenemos unos elementos ya establecidos. Pero incluso hoy en día pues cuando cae un asteroide o en asteroides que hay en algunas partes del sistema solar, nosotros podemos encontrar elementos químicos importantes, y pues esas son la fuente de todo lo que nosotros tenemos, porque básicamente los elementos se combinan dentro de la naturaleza, dentro de pues todo lo que nosotros tenemos dentro, por ejemplo, específicamente lo que tenemos dentro de la Tierra, y esa combinación de elementos da compuestos, y incluso la combinación de compuestos pues da todo lo que nosotros podemos observar hoy en día, y la transformación de compuestos.
a lo que vemos en nuestra vida diaria. Unos inicios de la química pues comenzaron con lo que se conoce como la alquimia, y la alquimia lo que buscaba era la transmutación de cualquier sustancia, piedra, otros minerales, transformarlos en oro, dado el valor que tenía el oro. Entonces, pues la principal ocupación del alquimista era obtener la fórmula para obtener el oro. Y de hecho esto algunas personas lo vendían y pues prácticamente pues dedicaban su vida a hacer este proceso de obtención, y cuando llegaban a algunos compuestos creían haber obtenido el oro, pero digamos que ya hoy en día nosotros sabemos que el oro es un mineral que está dentro de la naturaleza, que está combinado, que se puede extraer de ríos, se puede extraer de una veta, pero en esos momentos digamos que se creía era que pues cualquier sustancia con unos procesos que hiciera el alquimista pues finalmente se podría transformar o transmutar en oro. Y este fue pues la esencia de todos estos estudios, y ahí se encontraron otras muchas cosas, y pues algunos también eran acostumbrar, o sea, pues hicieron como engaños a personas que pues sí creían en esta posibilidad y compraban las fórmulas que ellos les vendían, pero finalmente pues hoy sabemos que el oro es un elemento de la tabla periódica y que está en ciertas vetas o en ciertos ríos, y yo lo puedo obtener por un proceso de separación, pero en esos momentos no se conocía, y pues eso pues tenemos que entenderlo como los inicios de la química y una parte fundamental para comenzar a hacer distintos procesos como la destilación, la evaporación, etcétera, que era lo que hacían los alquimistas en su laboratorio. Digamos que inicialmente pues lo que es los griegos, que fueron los que estudiaron ciencias y después nuevamente se reactivó después de la Edad Media, cuando comienza el Renacimiento, lo que se identificó era que había como 4 tipos de elementos, llamémoslo elementos: lo sólido, lo líquido, lo gaseoso y el fuego. Y se consideraba que esta era la esencia de todo. O sea, la esencia de todo, para los que comenzaron a preguntarse pues, por la materia y pues todo lo que nosotros vemos, ellos decían, bueno, lo que existe es sólido, lo que existe es líquido y lo que existe es gas. Y bajo esos 4 elementos, pues funciona todo lo que tenemos en la Tierra. Y también pues explicaban de esa forma lo que existía en el universo. Fue pues después de comenzar a trabajar con estos principios, sin olvidar estos principios, y de pronto retomando algunos trabajos, incluso algunos griegos que identificaron el principio del átomo, específicamente Demócrito, que fue el que pues hizo algunos estudios iniciales. Lo que pasa es que sus estudios se perdieron, y solo se encontraron algunos manuscritos, y pues no fueron muy estimados en su época, y fueron recapitulados pues ya por científicos que aparecieron en el Renacimiento después de la Edad Media en Europa. La cuestión es que pues esto tuvo una evolución, y pues se comenzó a identificar, se comenzaron a identificar sustancias, y se comenzó a hacer lo que es el estudio o la identificación de los tipos de materia. Entonces, para algo como el agua, pues se identificó pues que el agua tiene, lo que está aquí en azul, son unas propiedades que yo puedo medir con aparatos. Entonces está pues, sabemos que el agua pues tiene un volumen que depende del recipiente que lo contenga. Yo lo puedo pesar en una balanza y le puedo medir la temperatura. Esto se llaman unas propiedades generales que tiene cualquier tipo de sustancia y que la puedo medir con equipos. Y hay otras propiedades que son específicas, como la densidad, la conductividad eléctrica, la conductividad térmica. Eso yo las puedo medir también con algunos equipos,
pero son específicas de cada sustancia, es decir, el agua tiene sus propias características con relación a estas variables y eso se llaman propiedades específicas. Entonces lo que se comenzó a identificar es eso, que las sustancias tenían unas características específicas y eso se hizo pues a través de la experimentación. Quizás el principal personaje de esta fase es Lavoisier, que comenzó a hacer experimentaciones y comenzó a detectar que cada sustancia tiene un comportamiento particular, y él hizo estudios sobre el agua y encontró que lo que sucede es que él estableció lo que es el principio de conservación de la materia, es decir, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Igual también la energía. Y ese principio de Lavoisier, el de la materia, fue fundamental para comenzar a identificar ya y comenzar a hacer el proceso de identificación de los distintos tipos de sustancias y obtener lo que hoy en día conocemos como la tabla periódica, los 130 elementos. Fue fundamental el aporte que hizo este científico en ese punto. Y pues todo viene de preguntarse y de comenzar a hacer análisis y hacer la experimentación. Pues Lavoisier no tenía estos equipos, pero él lo hizo con lo que tenía disponible y comenzó como a identificar esto. Cada sustancia tiene unas propiedades específicas y la sustancia puede sufrir procesos de transformación. Es decir, agua que está líquida puede pasar a un estado gaseoso o agua que está líquida puede pasar a un estado sólido y siempre va a conservar la cantidad de materia. Lo que comenzó a aparecer también es que se comenzó a identificar la presencia de sustancias o elementos, llamémoslo así, o de elementos dentro de lo que son los organismos. En el caso del organismo vivo, nosotros tenemos identificados qué elementos nos componen. Nos compone en un 65% oxígeno, en un 18% carbono, en un 10% hidrógeno, en un 3% nitrógeno. Estos son como los elementos que nos componen. Obviamente esos elementos están mezclados y están compuestos, o sea, están formando compuestos, como los aminoácidos esenciales, que son elementos químicos complejos, cadenas como la de ADN, que son elementos químicos complejos, pero al final son mezcla de estos elementos químicos. Y también se comenzó a detectar que, o sea, pues, digamos que yo podía tener elementos dentro de lo que son, digamos, no cuerpos, sino sustancias que se pueden producir por distintos efectos, pero al final terminan siendo una mezcla de elementos químicos o elementos químicos sencillos, o sea, que son, digamos, elementos con una gran cantidad de pureza, o compuestos. Y esto pues están en su forma de, esto es hierro sólido, esto es dióxido de carbono que elimina una fábrica, esto es poliestireno, que pues es un plástico que se obtiene del petróleo, este es nitrógeno, que pues puede servir para enfriar y aquí está en un estado líquido. Este es gas, pues que puede tener una combinación de varios gases dependiendo de la fuente. Si es gas natural, pues en su esencia es metano, propano y butano. Esto es arena, que es sílice, en realidad es sílice, es un compuesto químico, tiene una fórmula química. Esto es carbón en forma de grafito, como el que tienen nuestros lápices, o en forma de diamante. Aquí pues esto sigue, es la estructura química que hay pues entre estos, es que este ha sido sometido a muchísima presión y a mucho tiempo de presión para obtener el diamante, y este pues está sometido a menos presión y tiene menos estructura
menos estructura cristalina. Entonces, pero siguen siendo el mismo elemento, carbono. Entonces se comenzó a identificar esto, ¿no? Que dentro de lo que nosotros veíamos, pues hay elementos químicos. Eso se comenzó a hacer, pues obviamente cuando comenzó esto hacia el 1700, pues no existían las fábricas, pero bueno, eso se fue haciendo con el tiempo. Pero ellos alcanzaron en el 1700 pues a descubrir muchísimas sustancias en lo que ellos veían y en lo que pues en los elementos que iban encontrando y en lo que iban encontrando en sus vidas diarias. Hoy en día pues la química ha desarrollado pues cualquier cantidad de productos, ¿no? También se comenzó a identificar la materia como los cambios, o sea, como la posibilidad de cambios de estado, y esos cambios de estado se dan por fenómenos de temperatura. Entonces, aquí tengo hierro en forma metálica, como lo encuentro de pronto en una mina. Aquí tenemos hierro que se puede transformar en líquido a través de temperaturas de más o menos 1600 grados centígrados, y eso subiendo más la temperatura, puedo convertirlo también en gas, y estos gases pueden contener también parte de hierro. Entonces, en la medida que incremento la temperatura, lo que hago es cambiar del estado. Y los estados son estados de agregación de la materia, es donde la materia pues está más compacta, es en el estado sólido. En el estado líquido pues pierde esa capacidad de unión, o sea, están de todos modos unidas, pero no tan unidas como en el estado sólido. Y en el estado gas pues están las moléculas dispersas. Y cualquier sustancia que yo tenga a temperatura ambiente en un estado, digamos, X, lo puedo transformar a través de cambios de temperatura. Eso es lo que se llama los cambios de fase. La otra cosa es que se comenzó a encontrar que los elementos químicos y los compuestos químicos están en forma natural en los animales, los vegetales y las rocas y minerales. De hecho, se comenzó a encontrar fuentes de productos químicos, como hoy en día pues hay una cosa que se llama la oleoquímica, que se basa en la palma de aceite. Obviamente la petroquímica, que se basa en el petróleo, los derivados que tenemos de los gases y los derivados del carbón, que se llama también carboquímica. Todo esto pues es de origen natural. Obviamente lo que son rocas y minerales, como las rocas que contienen calcio, las rocas que contienen pues metales preciosos, el oro, el platino, etcétera. Entonces, todo eso, pues, o sea, las fuentes minerales. Entonces, existen fuentes de organismos vivos, como de animales, que tienen productos y compuestos químicos, los vegetales, las rocas y minerales, y pues aquí tenemos como unas fuentes que hoy en día tenemos y que pues de ellas se derivan gran número de productos a nivel de la química. Y tenemos unos productos, estos son de origen natural, y ya hay otros productos que se comenzaron a fabricar. Entonces está, por ejemplo, la industria del papel, la industria del vidrio, y quizás pues la más dinámica de todas, que si nosotros hacemos cuenta desde esta camiseta que tengo puesta, estos audífonos, el computador, gran parte de lo que nosotros tenemos es en su gran mayoría de compuestos de origen plástico. Entonces ahí tenemos el polietileno tereftalato, el polietileno de baja densidad, el polietileno de alta densidad, el PVC, el polipropileno, el poliestireno, y pues las poliamidas y un resto de compuestos que también hacen parte de los plásticos. Hoy lo que se está pensando es cómo hacemos para que estos plásticos se reutilicen, y aquí pues hay o sea, digamos que no se vayan de desecho, porque el inconveniente que tenemos es que al desechar las cosas, pues esas cosas terminan en el mar, y ya tenemos identificadas alrededor de 6 islas de plástico en el mundo, y esas 6 islas de plástico pueden ser igual a un país en tamaño. Y pues la intención es cómo dejamos de botar ese plástico, y más bien
le buscamos una reutilización y eso lo utilizamos en otras cosas. Es decir, por ejemplo, el polietileno-tereftalato que se utiliza para envases plásticos se puede convertir en ropa. El polietileno de alta densidad que se utiliza para tarros como los de champú puede servir para unos nuevos empaques, para tanques, ¿sí? El polietileno de baja densidad, por ejemplo, puede servir para hacer bancas, para hacer mangueras, para hacer tarros de basura. Entonces, la cuestión es que, y ese polietileno de baja densidad, pues son los empaques más flexibles y más con menos fortaleza, ¿no? Los más duros son de polietileno de alta densidad, por ejemplo, los del champú y ese tipo de cosas, y los de menor densidad, pues son como los de botellas de agua que nosotros consumimos. Entonces, la intención es cómo yo hago estos procesos de transformación. Esa es una clave de estos materiales plásticos. Lo otro que tenemos es que la química, pues, tiene que ver con procesos de transformación, y entonces en los procesos de transformación pues existen muchos que vemos en el día a día. Entonces está, por ejemplo, la oxidación, que es pues por ejemplo esta tubería de hierro que muy seguramente pues al agua, al sol, etcétera, se oxidó. Una fogata, que es un proceso de combustión, y los procesos de fermentación que me permiten a mí obtener, por ejemplo, alimentos. Tenemos la cerveza, el yogur, el kumis, el vino, todos estos son procesos de fermentación, el queso, ¿sí? Entonces esos son procesos de fermentación que normalmente los vemos en los alimentos y son claves para obtener productos alimenticios. Digamos que, volviendo otra vez a la esencia, dentro de lo que decíamos de la química, sus orígenes están en el origen también del universo, y digamos que el origen del universo permitió pues establecer todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros hemos transformado, pero también tiene que ver con la forma, o sea, la energía. La energía básicamente es de dos formas, perdón, cinética o potencial. La energía cinética aquí la vemos a través de un péndulo, que es la transmisión de movimiento, y en sus formas prácticas pues tenemos la electricidad, tenemos la energía eólica, tenemos la energía de las aguas, tenemos la energía que transmitimos a través de una cicla o una moto o un vehículo que hace un proceso de traslado, energía mecánica. Entonces, estas son formas de energía cinética. Y energía potencial es la que hay dentro de los cuerpos. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la energía potencial que existe en un cuerpo al dejarlo caer por gravedad. Ahí hay una energía potencial que se puede transformar en energía cinética. Tenemos la energía magnética que se produce por propiedades de los elementos, ejemplo, el cobre, que puede conducir electricidad. La energía que tenemos térmica, que se produce en los procesos de cocción, ¿sí? La energía química que puede estar en una batería, la energía solar que se puede utilizar hoy en día como fuente de energía alternativa a través de paneles solares, y se puede también almacenar. La energía nuclear, que es la que existe en átomos y se puede también utilizar, ¿sí? A través de pues, procesos de los átomos, como la fisión nuclear o la desintegración de los núcleos, y esto pues ocasiona una energía bastante potente, ¿sí? Entonces, y eso pertenece a energía propia de los cuerpos, y entonces esos son energías que tienen que ver con energía potencial. Finalmente, también esto entra dentro del estudio de la química, la producción de energía, y ahí pues volvemos otra vez a como vimos en la física, pues que hoy en día lo que hay que hacer es tratar de encontrar fuentes alternativas, renovables, porque sabemos que las energías no renovables tienen un tiempo finito, y ya pues está establecido que las energías no renovables tenemos aproximadamente como máximo unos 100 años
O sea, nosotros de pronto no tendremos dificultades, pero las generaciones que vienen detrás de nosotros sí pueden tener algunas dificultades con las fuentes energéticas. Entonces, pues desde ya debemos comenzar a utilizar pues el aire, los geysers, las corrientes de agua, que este es utilizar pues corrientes de agua, esta también utiliza corrientes de agua, la energía solar y la energía que proviene de materia orgánica, también materia orgánica de desecho, los bioreactores, ¿sí? Incluso pues plantaciones que se utilicen para producir energía, aunque eso pues hay que medir y hay que sopesar, porque a veces esto puede generar más inconvenientes. Incluso también pues lo que tiene que ver con la energía solar, ahorita uno de los grandes debates es el uso de las pilas de litio y que aquellos sitios donde se está extrayendo el litio pues están ocasionando demasiados problemas ambientales, llámese Bolivia, Chile y África, donde se está extrayendo litio para hacer estas baterías. Dentro de lo que pues tiene que ver ya algunos estudios específicos pues de la química, y de las primeras cosas que comienza a estudiar la química son los estados, ¿no? Y pues los estados más conocidos son pues el sólido, el líquido y el gaseoso. Digamos que todos tienen masa. El estado gaseoso no tiene un volumen específico, no tiene una forma definida, es lo que como diferencia a este estado de los demás. El que es bastante diferente es el gaseoso. El estado líquido, lo único que se diferencia es que ellos adquieren el volumen del recipiente que los contiene. Entonces, dependiendo del recipiente que yo lo contenga, de donde lo ubique, pues él va a tener la forma, ¿sí? Si yo tengo un recipiente como una ponchera, pues con agua, pues ahí la forma de ese líquido va a adquirir la forma de la ponchera. Pero si yo tengo un vaso, pues se ajusta el tamaño a la forma del vaso. Cosa distinta a los sólidos que tienen una forma definida y pues esa es su forma y ya. Cada uno de estos estados, aquí hay cosas que están pues en estado sólido, una guitarra, una silla, una mesa, un lápiz. Cualquiera de estas cosas puede cambiar su estado. ¿Cómo cambia su estado? Básicamente a temperatura, es decir, una mesa que está en estado sólido, yo lo puedo quemar y pues ahí va a haber un proceso de transformación. Entonces lo primero que se va a quemar es muy seguramente la madera, y la madera lo que va a hacer es que va a ocasionar una producción de sólido carbono, que es normalmente negro, y va a producir unos gases que se van a evaporar. Eso es lo que produce, que básicamente son CO2 por producto de combustión. Entonces los componentes, lo que hicieron, todos los componentes que tenía la madera, que pueden ser diversos y que vienen de incluso de la naturaleza del árbol, que pueden ser taninos o pueden ser otra serie de compuestos químicos complejos, al final se van a convertir en CO2 y carbón sólido, negro. En el caso del metal, pues lo que yo voy a poder ver es que si lo someto a bastante temperatura, pues si le meto bastante fuego, hasta puedo convertirlo en líquido si es páticas de hierro o páticas de un metal, y pues eso es lo que va a pasar. Pero finalmente yo puedo hacer procesos de transformación a través de la temperatura y convertirlos y cambiarlos de estado, ¿sí? En este caso lo que ocurriría sería una reacción química más que un cambio de fase. Aquí están sustancias líquidas que tenemos comúnmente, sopas, etcétera, jugos, una piscina, leche, etcétera. Y en el estado gaseoso pues está el globo, está el aire, están las nubes, que es una mezcla de agua y aire, el viento, ¿sí? Una tetera que está produciendo también vapor. ¿Qué son los estados de la materia? Entonces, en realidad los estados de la materia son 5. El estado de condensado de Bose-Einstein, que es un estado de llevar a temperaturas críticas muy bajas, cero absoluto,
algunas sustancias y llevarlas a ese estado sólido, y eso se conoce como el condensado de Bose-Einstein, que pues, hoy en día pues, se ha identificado y se han hecho experimentaciones. Es un estado muy compacto de la materia. Está el estado sólido, que es el que pues, conocemos de la estructura sólida de un material, que como yo les decía, cualquier sustancia, cualquier compuesto, pues puede tener estos estados de la materia, sobre todo sustancias puras y compuestos. El estado líquido, que ya hay un estado de separación de este orden que hay aquí en el estado sólido, hay una separación de las partículas, ya comienza a verse una separación de partículas, y el estado gaseoso, que ya es una separación más alta de las partículas, y las partículas están totalmente separadas y moviéndose por el espacio que tengan disponible, no tienen un volumen definido, no tienen una forma definida. Y ya el estado plasma, que es un estado de ionización de altísima temperatura. El estado plasma es el estado más común del universo, porque es el estado en el que están las estrellas. Altísimas temperaturas, altísimas energías, y es propio de las estrellas. Hay unos experimentos en YouTube para mirar ese estado de la materia, pues en algunos experimentos que se hacen con microondas. Entonces eso lo pueden encontrar en YouTube. Son estados de altísima energía, y eso se puede lograr con un microondas a nivel como muy casero. Aquí vemos los 5 estados, perdón, de la materia. Los más comunes son obviamente sólido, líquido y gas. Aquí vemos también cómo hay o sea, digamos, el cambio de estado de un estado a otro tiene unos nombres. Si yo paso de sólido a líquido, eso se llama fundir, fusión. Si yo paso de líquido a sólido, se llama solidificar. Si yo paso de líquido a gas, se llama vaporizar. Y si paso de gas a líquido, se llama condensar. Y todo eso pues nosotros lo vemos. Aquí no es tan común: desionización y ionización. Ionización para producir plasma, y desionización para pasar de plasma a gas. Esos ya no son tan comunes. Y básicamente son juegos. Los estados de materia son desde temperaturas muy bajas, en las cuales se compacta muchísimo la materia, a temperaturas muy altas, donde están muy dispersas las partículas, que ya es, por ejemplo, los estados de plasma. O sea, de hecho, yo no podría acercarme al Sol por la cantidad de temperatura. No somos capaces, o no hay algo que nos permita llegar en estos momentos demasiado cerca del Sol por las altísimas temperaturas que esto tiene. Estos son los que nosotros manejamos más comúnmente, los cambios de sólido, líquido y gas, que los puede, o sea, hay transformaciones entre la materia, pero sigue siendo la misma materia. Uno que vemos pues en el día a día pues es, tenemos un río, un lago. Este río se comienza a evaporar, y hay un proceso de condensación con aire caliente, y se comienza a mezclar aire con con agua, y esa agua comienza a formar gotas, y esas gotas se comienzan a agrupar hasta que finalmente las gotas generan la lluvia. Y este es un fenómeno pues de transformación de estados de la materia, porque inicialmente teníamos agua líquida en un lago, y se convirtió en gas, y convirtiéndose en gas se convierte en, aquí se puede convertir, se condensa. Puede haber procesos de condensación tan fuertes por cambio, o sea, por la combinación de temperaturas de corrientes de aire frías y calientes, que se puede producir hielo, que es lo que conocemos como granizo. O sea, también puede haber transformación a estado sólido, que ya sería granizo que comienza a caer de una nube. Y pues aquí vuelve otra vez a transformarse en líquido, y en la lluvia. Ese es el fenómeno que ocurre en las nubes, que es aire. Acuérdense que es una combinación de aire y agua.
¿Cómo puedo yo verificar estos cambios de estado? Pues si me voy a una estufa con agua y la pongo a hervir, pues me voy a dar cuenta que se comienzan a producir burbujas y se comienza a generar la vaporización. Y si tengo agua líquida, puedo ponerla en unos cubitos o puedo utilizar una máquina que haga proceso de congelación y me produzca el hielo sólido. Entonces, ¿cómo ocurren los cambios de estado? Entonces ocurren a través de calentamiento, donde estoy pasando de estado sólido a estado líquido y de estado gas. Y en eso pues hay unos puntos que son las temperaturas de ebullición, de fusión y la temperatura de ebullición, que son puntos donde hay cambios de estado, donde lo que va pasando acá, ejemplo, si yo estoy aquí hirviendo esta cantidad de agua, pues esto lo que yo voy a comenzar a ver cuando se comienzan a producir burbujas es que yo comienzo a ver una disminución del nivel de agua. Si yo dejo mucho tiempo hirviendo el agua, la puedo llegar a dejar hervir tanto hasta que se me queme la olla, que desaparezca totalmente el agua. ¿Qué significa? Que el agua que estaba líquida comienza a convertirse en gas. Y eso pues ocurre durante un determinado tiempo, o sea, eso no ocurre inmediatamente, no es que toda el agua que estaba ahí se convirtió de una en gas, sino se comienzan a transformar algunas partículas y se van transformando, y por eso yo voy detectando que esta olla va perdiendo volumen en la medida que se hierve. ¿Sí? Ese es el fenómeno de ebullición que ocurre ahí. ¿Sí? Y eso pues ocurre durante un tiempo. Igual si yo me voy a la nevera, yo voy a encontrar que tan pronto yo ingresé los cubos de hielo, si yo cojo a los 15 minutos y reviso, pues todavía no está formado el hielo. O sea, hay una parte de hielo que muy seguramente se produce sobre la parte superior e inferior, o sea, como en la parte que está redondeando, porque la temperatura se transfiere de afuera hacia adentro, pero todavía hay partículas de líquido. O sea, para que sea totalmente hielo tengo que esperar un tiempo que puede ser, no sé, una hora, 2 horas, dependiendo de la cantidad y de la fuerza que tenga el refrigerador. Entonces son procesos que se dan con el tiempo. Entonces, si quiero pasar de estados de la materia de muy agregados o muy unidos a estados de la materia donde están ya en estado gaseoso y las partículas están muy separadas, pues utilizo el calentamiento. Y si quiero tener el proceso contrario, o sea, pues, por ejemplo, pasar de gas, agua-gas a condensar, pues lo que utilizo es pues disminuir la temperatura. Entonces, pues ese fenómeno lo pudiéramos ver, digamos, pongamos que yo tengo una olla, pero en vez de tenerla aquí destapada, donde se escapen las partículas de gas, yo le pongo una tapa y le hago como un cierre que case perfectamente y no deje escapar las partículas de agua que se van formando en estado gaseoso. Entonces lo que voy a encontrar es que se comienza a formar en la tapa unas gotas de agua, y eso ocurre por la condensación. ¿Por qué? Porque dentro pues hay altísima temperatura, lo que está en contacto con la llama pues está a alta temperatura, pero lo que está en contacto con la tapa tiene baja temperatura porque está a temperatura ambiente. Entonces ese cambio de temperatura hace que ese gas que está chocando con las paredes, o sea, con la tapa, pues al cambio de temperatura se condensa y vuelven a formarse el agua líquida y comienza otra vez a retornar. O sea, de esa forma yo pudiera mantener pues en constante transmisión de energía, y ahí lo que va a haber es un cambio continuo de estado de gas a líquido, como un equilibrio. Si hiciera eso, entonces eso sería una forma de garantizar pues ese proceso. Pero o sea, digamos que para yo pasar de un estado de mucha dispersión a un estado de mayor agregación, lo que tengo que hacer es enfriamiento. Y pues aquí está obviamente el hielo, que como les decía, pues tiene también un tiempo a 0 grados centígrados para que se convierta totalmente de líquido a sólido.
Esto pues tiene que ver con los diagramas de fase, que son ya pues procesos de transformación de los estados de la materia. Aquí tenemos un ejemplo con el agua. Es decir, aquí tenemos a 760 milímetros de mercurio. Yo tengo, estos son curvas de corte, estos son curvas que unen los estados sólidos con el estado líquido y el líquido con el estado vapor. Es decir, yo a una determinada presión, que es 760 milímetros de mercurio, que es sobre el nivel del mar, por ejemplo Santa Marta, yo tengo que el agua se hace punto de fusión a 0 grados centígrados, es decir, a 0 grados centígrados es su temperatura de conversión de líquido a sólido, y a 100 grados centígrados se transforma de líquido a gas. Entonces, si tenemos una, digamos, una presión diferente, pongamos 680 más o menos milímetros de mercurio hay en Bucaramanga. Entonces en Bucaramanga la temperatura de ebullición va a ser menor. Es decir, en Bucaramanga estaríamos hablando más o menos de unos 90, 93 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición. Y la temperatura de fusión sí va a ser muy parecida, porque aquí vemos que eso, sí, como 0.1, no sé. O sea, no va a ser muy diferente de 0, 1 grado centígrado como máximo, ¿sí? Pero entonces, sí, la presión atmosférica va a influir sobre la temperatura a la que se funde el agua y a la que se evapora el agua. Y pues esto esos diagramas de fase sirven para eso, ¿no? Para detectar a qué punto exactamente, con unas condiciones determinadas de presión, a qué temperatura ebulle o a qué temperatura se funde o ebulle una determinada sustancia. Eso se puede hacer para muchos tipos de sustancias, los diagramas de fase. Y esa es la función de este diagrama. Bueno, vamos a dejar hasta acá y vamos en la siguiente clase a comenzar a hablar de los distintos tipos de materia y cómo es que la encontramos en nuestra vida diaria. Entonces, eso está para nuestra siguiente clase. Ahí vamos a encontrar las mezclas y los compuestos y los elementos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para entender pues las distintas formas de materia que nosotros tenemos. Entonces, pendientes de nuestra siguiente sesión, y esto pues hace parte de los principios fundamentales de la asignatura de química para, acuérdense de la asignación de sus respectivos experimentos. Muchas gracias.